Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de clase virtual que tenemos preparada para esta parte, digamos, de la materia de guión en transmedia, en la cual vamos a involucrarnos con otro tipo de guionización que es importante en este, digamos, en este ejercicio de mezclar distintos tipos de producciones, de mezclar distintas formatos, géneros que incorporan toda esta narrativa transmedia a partir no solamente de la obra seminal, sino de las distintas expansiones narrativas que se dan gracias a las pistas de migración, a los espacios en blanco, a los agujeros de conejo, todo esto justamente dándole fortaleza a ese universo narrativo, es decir, a ese mitos, etos y topos que conforman toda nuestra estrategia transmedial. En el día de hoy, pues como ya lo estamos viendo, vamos a trabajar la sesión específicamente dedicada a los videojuegos, esas claves para la creación de videojuegos que nos son importantes y que básicamente tienen algunos elementos que son interesantes tener en cuenta, elementos que nos ayudan a nosotros a mirar cómo construimos la narrativa de los videojuegos, que básicamente tiene elementos muy similares, muy parecidos a lo que nosotros regularmente hemos realizado a lo largo de la carrera en lo que tiene que ver con características del guión para estructuras de televisión, de películas, de cortometrajes, inclusive de series de televisión, digamos estructuras serializadas. Básicamente ahí se comparten unos elementos que son similares para la construcción del guión en lo que tiene que ver con los videojuegos. Sin embargo, hay ciertos elementos cambiantes que son los importantes que hay que tener en cuenta cuando nos enfocamos ya en esos elementos de incorporar a los usuarios y tienen que ver con los elementos de jugabilidad. Pues básicamente aquí cuando hablamos de estructuras narrativas tipo serie de televisión o tipo audiovisual, pues obviamente nosotros hablamos casi que estructuras narrativas cerradas independiente que se trate de producciones autocontenidas, es decir, que tienen inicio, nudo y desenlace como un cortometraje o como una película, o independiente también que tengan estructuras serializadas, como el caso de una webserie, una serie de televisión, inclusive de una saga. En todos estos escenarios, nosotros, así sea que trabajemos estructuras aristotélicas, es decir, inicio, desarrollo final, inicio, nudo, desenlace, también, pues obviamente, vamos a tener un fin, un cerramiento de esa historia buscando que ese héroe logre un objetivo. Si hacemos uso, por ejemplo, de estructuras que tienen más que ver con la teoría, por ejemplo, del viaje del héroe, todos los 12 pasos que daría un personaje según la teoría de Vogler, basado en Joyce, pues básicamente aquí lo que está planteando digamos, el héroe es pasar por unos distintos pasos y esos pasos obviamente lo van a llevar a un fin determinado, regularmente un final feliz o también puede ser pues, un final triste, una muerte de este personaje. Esas narrativas, insisto, son más del orden de las narrativas o las estructuras cerradas. En el caso de los videojuegos, se comparten, como ya lo dije, este tipo de narraciones, es decir, la base conceptual de la estructura narrativa es exactamente igual. Estamos hablando de personajes, estamos hablando de una historia, de unos mundos que va a pasar. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que nosotros como creadores de ese guión vamos a tener que llevar a cabo lo que llamamos las situaciones interactivas o las mecánicas de jugabilidad. Es decir, esas estructuras están basadas en la gamification, en la ludificación, y al estar basadas en eso hay que ser claros en que hay que pensar siempre en cuál es la posición del usuario y hay que construir mucho más. Es decir, si yo estoy construyendo una historia para una película, por ejemplo, pues obviamente yo como guionista desarrollo toda la estructura narrativa de este personaje, desarrollo cada uno de sus elementos. Sin embargo, yo solamente cuento la parte que me interesa, es decir, no voy a darle opciones a ese personaje, a no ser pues, que vaya a ser una película tipo Lola corre Lola de Tom Tykwer, que tiene otros elementos, o algunas películas pues, que tienen este tipo de estructuras. En cambio, en los videojuegos yo sí debo tener en cuenta que así mi intención sea
que el personaje llegue a un final feliz, pues también tengo que desarrollar la otra opción que puede pasar. Siempre van a haber como mínimo dos decisiones para tomar, como mínimo, insisto, porque puede haber muchas más decisiones, distintas situaciones que va a pasar, y siempre debe tener en cuenta ese guionista, esa persona que está construyendo ese guión, debe tener en cuenta qué pasaría si o qué pasaría si no hace algo el usuario. Entonces, estas, digamos, es la diferencia más marcada dentro de las características de la construcción de un guión de videojuegos, y son esas situaciones interactivas, esas situaciones jugables donde hay que tener muy en cuenta cuál es la presencia realmente de ese usuario. Dentro de esas mismas características vamos a mirar, por ejemplo, como vemos aquí a continuación, esa construcción de los personajes. Entonces, aquí también vamos a basarnos básicamente en las estructuras narrativas audiovisuales tradicionales que hemos, digamos, visto hasta este momento de la carrera, el guión 1, el guión 2. Básicamente, aquí nos vamos a tener también en cuenta esa construcción amplia de los personajes. Sin embargo, los personajes aquí, en lo que tiene que ver con la construcción de un guión para videojuegos, estos personajes deben tener, digamos, unos elementos mucho más amplios, porque va a estar en la posibilidad, como ya lo dije con anterioridad, en lograr un objetivo o perder ese objetivo. Eso tiene que llevar a la construcción mucho más amplia de las características del personaje. Es decir, hay que desarrollar muy fuerte la psicología del personaje, hay que desarrollarlo en momentos de crisis, porque va a pasar crisis en la medida en que el jugador no pase una cierta situación, o va a estar en momentos de acierto, de plenitud del personaje, en un final feliz, porque eso también puede pasar con un jugador que logre, digamos, llevar a un feliz término el juego con este personaje. Entonces, el desarrollo de la historia del personaje debe hacerse de una forma mucho más completa y debe involucrarse. Para esto se recomienda, cuando estamos construyendo guiones de videojuegos, debe involucrarse cada historia de manera independiente. Es decir, aquí sí es importante desarrollar ese personaje con toda la fuerza, y también esos enemigos. A veces estamos trabajando con juegos, digamos, con multijugadores, y pues ahí hay que tener en cuenta que cada uno tiene que desarrollar su historia completamente. Yo, si estoy trabajando el guión de un cortometraje o de una serie de televisión, pues obviamente el antagonista no le desarrollo cada uno de esos pasos, y obviamente desarrollo cómo va a ser fricción en el conflicto con el personaje principal, pero aquí sí es antagonista, porque puede ser un multijugador, puede ser otra persona que está jugándolo, pues debe tener también todas las desarrollos. Casi que cada uno debe ser visto no como antagonista, sino como protagonista en sí, porque es el protagonista de ese usuario que lo está jugando. Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. ¿Qué debemos desarrollar dentro de un personaje en la historia, en un elemento de un videojuego? Básicamente esa vida de él, esos antecedentes, todo lo que le construye su psicología, adicional a ello los entornos. Y para eso es importante hacer uso de la historia, es decir, la estructura narrativa que nos cuenta en profundidad todos los elementos, los sucesos que le propician esa historia, es decir, los antecedentes y cómo va desarrollando cada una de esas cosas, y lo que llamamos las implicaciones, es decir, qué le pasa a nuestro protagonista para implicarse, es decir, qué le pasa al protagonista para lograr algo, para llegar a algo, para generar algo. Esas implicaciones son supremamente importantes y hay que desarrollarlas en el caso de conseguir metas, conseguir objetivos, conseguir distintos elementos. Pasemos a otro punto que es muy importante también en este ejercicio de la revisión de o la construcción más bien, de los guiones para videojuegos. Se trata de las misiones. Lo dejo aquí completamente el slide, porque las misiones son extremadamente importantes, porque son las pequeñas microhistorias dentro de una macrohistoria. Es decir, cuando ustedes están viendo guión de estructuras serializadas, básicamente saben que tenemos una macroestructura, que es toda la estructura narrativa, y tenemos pequeñas microestructuras. Cuando se habla, por ejemplo, de capítulos, de episodios de una serie, esas son las microestructuras. En el caso de los videojuegos, eso pasa de manera similar. Las microestructuras son las llamadas misiones, es decir, lo que tiene que resolver ese personaje en la historia con los sucesos y cómo se implica. Recordemos el concepto de implicaciones que vimos en el slide anterior. Esas implicaciones se deben dar allí en el personaje. Entonces, en las misiones, justamente, el personaje tiene que tener en cuenta
justamente esto. Tienen que tener en cuenta que aquí estas microestructuras tienen que ir desarrollándose poco a poco o perdiendo, si es el caso, y devolverse, depende de la decisión que se ha tomado en la construcción del videojuego, para cada una de ellas ir formando un elemento mucho más amplio, generando ese mundo mucho más concreto para lograr la macrohistoria. Estos conceptos de microhistoria y macrohistoria, si bien vienen de la narrativa audiovisual serializada, muy propuestos por Umberto Eco, por el mismo Doc Comparato, un guionista y teórico del guión brasileño, pues también son aplicables a los elementos de los juegos de video, justamente como insisto, porque tiene que ver con este interés de la construcción de las pequeñas cosas que va a desarrollar ese personaje. Entonces es muy importante el desarrollo de esas microhistorias, son fundamentales acá. Las misiones, para dejarlo totalmente claro, básicamente son esas estructuras narrativas que componen el argumento y que son, ya lo dije con anterioridad, el equivalente a los episodios de una narrativa serial. El personaje debe enfrentarse a una misión, debe escribir, ahí no tiene que escribir la estructura, por ejemplo, si la misión mía, vamos a pensar en una historia como la del Señor de los Anillos, pues yo voy a tener en cuenta que el personaje protagonista tiene que resolver un caso, tiene que ir a llevar el anillo a un punto específico, destruirlo, pues eso es una misión que él debe cumplir, ¿bien? Y eso tiene que generarse en pequeños pasos, él va a tener distintos problemas. Si pensamos en la película, seguramente vamos a encontrar que cada uno de los capítulos de la saga, cada una de las películas que compuso la saga del Señor de los Anillos, pues básicamente serían esas microestructuras, pero a la vez esas microestructuras tienen más estructuras mucho más chicas, es decir, lo que llamaríamos las secuencias narrativas. Eso, en el caso del videojuego, lo vamos a tener en cuenta como las misiones. Y esas microestructuras de misiones permiten inscribirse en la trama central. Otra vez vuelvo a lo mismo, a todo ese mundo posible creado, casi que en términos mucho más amplios a ese universo narrativo, aunque entendamos que aquí universo narrativo pues lo estoy tomando de una forma mucho más distinta a lo que lo hacemos para los proyectos transmediales. Pero aquí lo importante es que ese personaje hay que introducirle un suceso. Recuerden que los sucesos son esos hechos que le dan generación al conflicto y la implicación, es decir, ¿qué le sucede? Recuerden que le deben suceder a este personaje dos cosas, cosas positivas, cosas negativas. ¿Por qué? Porque yo me puedo encontrar con un usuario que ha resuelto de manera positiva el problema, ha logrado la misión, o me puedo encontrar con un usuario que no lo ha logrado y al no lograrlo, pues esto obviamente también va a generar otras situaciones con el personaje, que muera, que pierda vida, que se enferme, bueno, cualquier cosa que yo haya decidido en la mecánica de jugabilidad. Ojo con ese concepto que vamos a desarrollar más adelante y que es supremamente importante cuando estamos trabajando con este tema de los videojuegos. Aquí también es importante entonces, dentro de la escritura de esa misión, introducir el factor sorpresa. Es importante sorprender siempre al jugador, sorprender al usuario, que pasen cosas que no estaban previstas y que sean pequeños indicios que además, ojo, para escenarios transmediales, recuerda que nosotros estamos siempre pensando en cómo eso se va a volver elementos que me vayan a expandir esa narrativa a otro formato, a otro soporte, para poder expandir más ese sistema intertextual transmedia para el caso de lo que nosotros estamos trabajando. En ese sentido, es importante entonces ese factor sorpresa para el personaje, desarrollar un desenlace que pueda además dejar un final abierto. Los finales abiertos en ejercicios transmediales son supremamente clave. Para nosotros son fundamentales esos finales abiertos porque, vuelvo a lo mismo, nos va a dar la posibilidad de contar mucho más, de generar espacios en blanco, de generar pistas de migración. Vemos un concepto por ahí, el de cliffhanger, esas pequeñas climas que dejo para conectar con otro, pues aquí esos finales abiertos dentro del videojuego son clave para conectar con otro elemento ahí. Entonces, importantísimo para el desarrollo de los videojuegos, justamente construir este escenario que tiene que ver con las misiones. Ahora vamos a un concepto que es muy importante dentro del videojuego. El concepto de las mecánicas del juego como característica fundamental en la construcción del guión de un videojuego. En el guión para videojuegos, pues es necesario pensar siempre
en la jugabilidad, es decir, en cómo ese usuario va a ser parte de ese proyecto, cómo ese usuario va a entrar en ese, digamos, mundo y cómo lo va a ir disfrutando, cómo lo va a ir jugando, cómo lo va a ir llevando a cabo. Entonces es importante eso que hablamos de la jugabilidad. Generar dentro de las misiones, insisto, dentro de las microestructuras, esos plot points, esos puntos de giro. Aquí debemos estar llenos de esos puntos de giro. Que en otras palabras, para términos de juego, hablamos de los factores sorpresa. Esos puntos de giro son justamente esos factores sorpresa con los cuales nosotros estamos llevando al usuario a estar siempre en una atención. Los juegos tienen esa particularidad, como buscan siempre el reto, como buscan siempre la conexión con el usuario, la conexión con el jugador, pues es importante esos elementos climáticos de tensión para ir avanzando cada vez más en el escenario, ¿ya? Y eso ir permitiendo ampliar la gran misión de la cual nosotros vamos a llevar a cabo, digamos, nuestro proyecto. Vamos ahora a mirar entre las características de los videojuegos un elemento que es fundamental también y son la mecánica de juegos. Ya les había hablado unos momentos atrás que este es un concepto muy importante de mecánica de juego. Existen distintos tipos de mecánicas de juego y entendamos esas mecánicas de juego como las formas o más bien como las serie de reglas que intentan generar juegos que se puedan disfrutar, es decir, generar una cierta adicción, un cierto compromiso por parte de los usuarios al aportarles retos. Hay un texto que yo siempre recomiendo cuando estamos hablando de juegos, cuando estamos hablando de ludificación, que es Homo Ludens, un texto bastante ya clásico de Johan Huizinga, un autor que se preocupó hace mucho tiempo por pensar justamente el tema de la jugabilidad del juego. No solamente el juego video, en ese momento no se hablaba de juegos de video, se hablaba de un texto de los años 30 del siglo XX, pero hablaba siempre de la importancia del juego para los seres humanos, en realidad para los seres vivos. Nosotros somos producto del juego, si no estamos interesados en eso, porque nos está activando dentro del juego ese instinto cazador, ese instinto buscador, ese instinto que tenemos nosotros por estar alcanzando pistas, desarrollando problemas, desarrollando misterios. Eso es muy importante y dentro del juego lo más importante, según Johan Huizinga en el texto Homo Ludens, es básicamente tener las reglas claras. Dentro de un juego yo entro con las reglas claras y el campo de juego, para el caso del videojuego, lo que pasa en la interfaz, en la pantalla y en ese escenario que me delimita de manera virtual, o en el caso físico, cuando jugamos un partido de fútbol, cuando jugamos un partido de baloncesto, cuando tenemos una competencia X, Y, Z, pues nosotros ahí tenemos un campo de juego y es el espacio sagrado del juego. O sea que la interfaz que nosotros construimos, los escenarios que construimos son, según Huizinga, los espacios sagrados para el juego y por eso hay que delimitarlos supremamente bien con reglas absolutamente claras. Aquí es muy importante para un escenario transmedial pensar que esas reglas son el ethos del universo narrativo y ese ethos se tiene que ver aquí supremamente reflejado. Cómo se comportan los personajes, cómo se comportaría en el caso del videojuego el usuario frente a toda esta escenario, sobre todo a esta misión con la cual él va a ir desarrollando el escenario. Vamos a ver entonces dentro de estas mecánicas de videojuego, vamos a ver entonces los tipos de mecánicas más comunes. Estos no son los únicos que existen, pero de aquí descrito, resumido 5, que me parece son de los que más nosotros encontramos regularmente en videojuegos. Y vamos a dar algunos ejemplos mientras voy hablando para que entendamos un poco a qué nos estamos refiriendo con este tipo, con estas tipologías, con estas formas en las cuales los videojuegos dentro de sus dinámicas pues aportan mucho más interés para los usuarios. Entonces, recuerden una vez más, las mecánicas de juego son esa serie de reglas que intentan generar los juegos para que se puedan disfrutar mucho más. Insisto, hay que fortalecerle al usuario esos retos, ese camino por el cual discurrir, por el cual moverse, ya sea en un videojuego o en cualquier tipo de aplicación. Es importante tener en cuenta esto. Existen muchas mecánicas, vamos entonces a centrarnos en estas 5, que a la hora de gamificar, y ojo, no solamente para videojuegos, sino también cuando estoy hablando de la construcción de un website, dentro de un proyecto transmedia, pues la ludificación es supremamente importante. Lleven al usuario
a tomar acción. De hecho, aquí es importante ese concepto de call to action, que vamos a tener una sesión próxima también virtual para que tengan en cuenta eso de la jugabilidad, del gamification, como es un concepto muy común hoy en día en todo este tema del storytelling, de la construcción transmedial, pues es fundamental ahí. Entonces, vamos a enfocarnos en estos 5 tipos de mecánicas de juego que encontramos allí: la de recolección de puntos, las comparativas y clasificaciones, la mecánica de juego por niveles y la mecánica de juego por feedback. Además, voy a intentar ir contando o ir escribiendo cómo cada una de estas mecánicas de juego aportan o van más direccionadas a un público objetivo específico. No quiere decir esto que sea exclusiva de grupos puntuales, pero que son más, digamos, ayudan, se vuelven mucho más atractivas para los públicos en particular. Vamos a ver cada una de estas con ejemplos puntuales al respecto. Una primera mecánica de juego que quiero mostrar aquí es esta mecánica de la recolección que vemos ahí en pantalla. Son, digamos, estas mecánicas que nos buscan a nosotros los usuarios, digamos, incentivar esa pulsión del coleccionista. La pulsión del coleccionista es un concepto que trabaja Walter Benjamin, uno de los autores, de los filósofos más importantes del siglo XX. Y Walter Benjamin hablaba justamente de la pulsión del coleccionista. Esto es lo que nosotros regularmente mantenemos. Estos tipos de juegos lo que hacen es justamente destacar eso, buscar que todos tenemos alguna afición que nos apasiona, de la cual queremos casi tenerlo todo: literatura, discos, videojuegos, camisetas de fútbol, coleccionar estampillas, coleccionar, bueno, distintas cosas que nosotros coleccionamos. Pues básicamente eso lo recogen algunas mecánicas de videojuegos. Esta es la mecánica de la recolección, donde se encuentran este tipo de juegos que vemos ahí en pantalla. El personaje está coleccionando algo, recolectando monedas para poder con ello adquirir unos distintos, digamos, valores, y con eso poder pasar a unas distintas misiones. Aquí la misión se ve evidentemente clara. El personaje tiene que ir recolectando esto, cada vez va a encontrarse con obstáculos mucho más amplios. Las misiones, al igual que en la estructura narrativa de audiovisual, incluso en la literatura normal, pues las misiones implican que el personaje va siempre increciendo, ampliando, adelantándose, fortaleciéndose en esas digamos, problemas, conflictos, y eso pues obviamente hace que el espectador se conecte muchísimo más con la historia. Entonces, por ejemplo, es un tipo de mecánica de videojuegos muy importante para niños, para chicos pequeños. Obvio, insisto, no es exclusivo de este público, también obviamente nos interesa a nosotros, los más grandes. De hecho, hay uno de los juegos más famosos de los últimos años, ha sido Plantas vs Zombies, y ahí también uno recolecciona cosas, uno ahí también tiene que lograr puntos, que es otra mecánica que vamos a ver a continuación. Pero esta, pues inclusive para los niños más pequeños, los preadolescentes, es muy importante. Entonces, los que están pensando en este tipo de públicos podrían pensar en este tipo de dinámica. Sería muy importante para tenerlas en cuenta. Muy bien, ahí tenemos entonces la primera dinámica de videojuegos que vemos planteada, que es la dinámica de la recolección. Un segundo tipo de dinámica de videojuegos es aquella en la cual se busca que el usuario alcance puntos. Digamos que la puntuación también es muy importante para este ejercicio. Los puntos son una de las mecánicas de juego a la que más estamos expuestos a lo largo de nuestra vida. Y ojo, estoy hablando de mecánica de juegos, pero también estoy hablando de la vida cotidiana. Nosotros, cuando tenemos una evaluación, cuando tenemos un examen, cuando tenemos una evaluación de desempeño, un examen de un proyecto, los puntos son una forma básica con la cual nosotros obtenemos un feedback. Pues obviamente ustedes están buscando cumplir con un objetivo, resolver una tarea, lograr algo. Para lograr con esto, qué sé yo, obtener un 5, ganar una materia, ganar un semestre, pues obviamente esto es lo que más, digamos, nos conecta a nosotros los usuarios, los seres humanos en la vida cotidiana. Pues esto
básicamente lo recogen también los videojuegos y aquí vemos, por ejemplo, esta dinámica por puntos. Ojo, las mecánicas de videojuegos, las mecánicas de juegos se van mezclando. Uno puede tener distintos tipos de mecánicas dentro del mismo juego. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en pantalla uno de los juegos quizás más famosos en la historia de los videojuegos, un juego de los años 80 que es Pac-Man y que inclusive con esta temporalidad tan grande, pues todavía mucha gente de distintas generaciones pues lo reconoce muy bien. Aquí, ¿cuál es la importancia para el usuario? La importancia del usuario es básicamente adquirir el mayor número de puntos, porque en la medida en que cojo más puntos, en el que como más, digamos, estos puntos, estas galletas, y puedo cazar los fantasmas con estos pequeños puntitos que nos dan como unos bonos de vidas por como de una fuerza por un momento determinado, pues eso permite que el usuario tenga cada vez un score mucho más amplio. Entonces, esta dinámica de juegos, esta mecánica de juego por puntos, también es importante. ¿Para qué tipo de público es importante esto? ¿Cuáles son los públicos que se ven más atraídos por ese tipo de mecánicas? Son los públicos adolescentes, son los públicos jóvenes, chicos y chicas, que están, digamos, en esas edades entre los 10, 12, poco más años, pues se interesa mucho por este tipo de dinámicas. Pero repito una vez más, no es exclusiva solamente de estas personas. También, obviamente, vuelvo al juego de Plantas vs Zombies, fue muy famoso en gente grande, en adultos, en jóvenes, en adultos jóvenes, que lo jugaban bastante y también en realidad la dinámica lo que buscaba era dinámica por puntos en ese escenario. Vamos entonces a pasar a una tercera dinámica que es también muy interesante y aquí estoy hablando de la mecánica de juegos por comparativas y clasificaciones. Esta mecánica es fundamental porque lo que hace es, a diferencia de la mecánica por puntos, aquí lo que permite es generar una comparación y regularmente aquí uno se puede encontrar con multijugadores y al tener esos multijugadores pues yo me voy a dar cuenta que voy a tener la posibilidad de clasificar, de ser mejor que uno que otro y esto permite o incentiva otra cosa que es fundamental para el tema de los videojuegos y es la competencia. La competencia entre los seres humanos es fundamental, entre los seres vivos como lo plantea Johan Huizinga, siempre va a estar haciendo referencia a este texto, a Homo Ludens, porque es fundamental para repensar el tema de la dinámica y de la jugabilidad, pues justamente aquí nos permite a nosotros siempre estar incentivándonos porque estamos compitiendo contra otro, porque le estoy ganando, porque estoy siendo mejor que el otro. Y al final, digamos que vamos a encontrar en esas clasificaciones quién es mejor que otro. Y esto permite, una vez más, incentivar ese tema de la ludificación, de llevar a cabo estas, digamos, dinámicas de ir siempre avanzando y siempre siendo mejor que otra persona. Este tipo de juegos que estamos viendo aquí en pantalla en este momento, que es muy común en el juego de carreras, pues básicamente nos permite o es mucho más atractivo, según algunas estadísticas sobre juegos, es muy atractivo para jóvenes, digamos, adolescentes y ya más adultos que se interesan por este tipo de competencias. Es muy también un tipo de producto más masculino, no excluye a las mujeres obviamente, nada de lo que estoy planteando aquí es una generalidad, sino que son algunos estudios, estos consumos culturales del DANE, por ejemplo, en los cuales he insistido tanto en clase, pues nos dan esas pistas para ver que eso también es interesante para los públicos puntuales. Entonces ahí recomiendo que si están pensando en ese tipo de públicos, pues esto sería muy interesante para tenerlo en cuenta. Voy a pasar a otra dinámica de juego que me parece muy importante y yo creería que es en la que más deberíamos hacer énfasis, sobre todo en el tipo de materia que estamos nosotros trabajando, cuando estamos hablando de guión transmedia, hay una dinámica de juego que es fundamental y es la dinámica de juego por niveles, que es la que estamos viendo ya aquí en pantalla. Esta dinámica de juego por niveles es la que más involucra el storytelling. Aquí, por ejemplo, nosotros, este juego que estoy tomando aquí como referencia, es uno de los juegos de la saga de X-Men. Justamente es un proyecto transmedial, los X-Men, y esta es precisamente la historia de Logan. De este personaje podemos conocer los antecedentes,
a lo que yo voy a encontrarme con la película o con los cómics o con los otros elementos. Entonces mira que esto es una expansión narrativa muy interesante. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este tipo de mecánica de juego, la mecánica de juego por niveles? Insisto porque aquí es donde más se ve reflejado el storytelling, donde yo debo desarrollar con más fuerza el personaje, donde yo debo desarrollar mucho más esas características importantes narrativas, porque aquí va a desarrollar con más presencia las misiones y va a lograr unos objetivos supremamente puntuales. Entonces, yo a esto quiero que lo tengan muy en cuenta, sobre todo porque esto haría parte de esos proyectos expansores del orden diegético. Si van a hacer un ejercicio, por ejemplo, más paratextual, recomiendo dinámicas por puntos o dinámicas por clasificación, o la primera dinámica que veíamos que tenía que ver con la recolección. Estas son muy paratextuales. Esta es la dinámica más diegética y es la que me permite mayores expansiones narrativas. Recordemos que la paratextual pues no logra expansiones narrativas, logra expansiones transmediales, pero narrativas esta sería la que más aportaría. Las personas que están pensando plantearse su historia a partir de un juego de video como obra seminal, creería yo que tienen que apostarle muchísimo a este tipo de mecánica de juego por niveles. Insisto, desarrollar mejor el personaje, desarrolla mucho más las distintas situaciones. Aquí quizás en este juego que escogí, pues de pronto no estamos viendo mucho más desarrollo, aunque hay unos momentos en la historia del juego que el personaje se encuentra con otros personajes, que dialoga, que habla, que le dan pistas, que él tiene que seguir unos pasos, entonces es importante por esos lados. Pero hay unos juegos, por ejemplo, de literatura, hay un juego sobre las misiones de Edgar Allan Poe, para uno pensar en este personaje, cómo resuelve los misterios en la casa Usher, o los misterios que pasan en la calle Morgue. Esta literatura de Edgar Allan Poe la han llevado a videojuegos y cuenta muy bien por niveles como voy pasando para poder tener en cuenta la diégesis. Aquí hay un agujero que es muy interesante. La diégesis que yo tengo dentro de la virtualidad de la historia, de la lectura de Poe, de la literatura de Edgar Allan Poe, cómo la llevo a el videojuego. Estos son juegos de niveles. Quiero que prestemos mucha atención sobre esto. Son juegos más pensados, digamos, para públicos más grandes. Son juegos más atractivos para adultos, los que están, digamos, interesados en públicos de adultos jóvenes. Pues obviamente no estamos pensando tanto en adultos mayores, en gente de tercera edad, aunque no descartan que hayan abuelos, hayan papás que les interese jugar esto. También podemos pensar en adultos un poco más jóvenes y no, obviamente no descarta y le interesa mucho también a los chicos, a los adolescentes. Entonces digamos que este es el juego, por tener narratividad, el que más abarca unas poblaciones. Esto es interesante según estadísticas de Comscore, del Google Barometer, de la misma Modane, son interesantes para distintos públicos y para distintos géneros. Entonces, insisto, este es uno de los juegos o de las dinámicas de juego, mecánicas de juego, que más pueden llegar a nosotros a fortalecernos cuando nos encontramos con proyectos en transmedia. Aquí, por ejemplo, tengo otro ejemplo de dinámica de juego por niveles. La voy a mostrar ahí en pantalla. Es un juego sobre Batman y este es muy interesante también porque desarrolla todo lo que pasa en el asilo Arkham, cómo se encuentra con estos personajes, con el de Joker y con los distintos personajes que aparecen dentro de la historia, y aquí uno expande narrativamente todos los elementos que tiene el usuario. Miren, por ejemplo, ahí cómo Batman dialoga, cómo tiene distintas relaciones con los personajes, aparecen muchos más elementos. Esto es un juego por niveles, él debe ir avanzando para poder superar, digamos, ganar o derrotar a sus enemigos. Esto, insisto, un juego muy importante o una mecánica de juego muy importante para proyectos transmediales, la que refiere a la mecánica de juegos por niveles. Una quinta mecánica que hemos desarrollado acá dentro de esta sesión y que nos parece interesante llevarla a pues, mostrarla y un poco plantearla, es la mecánica de juego por feedback, que la vemos ahí en este momento en pantalla. Esa mecánica de juego por feedback también es muy pensada para chicos, para niños, igual que las primeras que vimos acá. Esta es más narrativa. Miren que las primeras dinámicas eran más paratextuales, las últimas dos, la de niveles y esta de feedback,
son mecánicas mucho más diegéticas, mucho más narrativas. Aquí el niño o la niña que está jugando esto, no, también, insisto, no es exclusivo para niños, también hay chicos un poco más grandes o incluso adultos que les puede interesar este tipo de mecánicas, pero es muy interesante para los niños, sobre todo en juegos educativos, juegos que buscan un tipo de formación, porque les dan a ellos feedback. Nosotros, y ustedes lo sabrán muy bien, los llamados, aunque saben que no me gustan mucho esas categorías, los llamados nativos digitales, son muy dados a tener esas, digamos, recompensas, ese feedback positivo. Pues estos juegos lo que hacen particularmente con los niños es darles ese feedback positivo, hay unas palabras, hay unos comentarios, aparece Peppa Pig y les dice algunas cosas positivas, y esto es muy atractivo para los niños. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para que no nos olvidemos de estas dinámicas o mecánicas de juego. Recordemos que aquí vimos 5 mecánicas de juego que son supremamente importantes. Una, la de recolección, una segunda por puntos, la tercera es la comparativa y clasificaciones, una cuarta de niveles y quinta feedback. Las he organizado en este orden porque las primeras 3 son muy pertinentes en términos paratextuales para expandir la transmedialidad, el proyecto de la estrategia transmedia. Las últimas 2, que también obviamente expanden la transmedialidad, le enfocan más a la diégesis, a la historia, y son mecánicas por niveles y por feedback. Estas son las 5 mecánicas que nos parece clave que tengamos en cuenta dentro del desarrollo de un proyecto que tiene que ver pues con los ejercicios de construcción de guión, de creación de videojuegos. Vamos a mirar 2 elementos que quiero que vamos, ya casi estamos cerrando, vamos a mirar 2 elementos que me parecen también fundamentales. Cuando estamos construyendo un videojuego, tenemos que tener en cuenta que aparecen 2 tipologías de formas como se van dando los videojuegos, y es dependiendo de la presencia del usuario en las mecánicas de jugabilidad, la presencia del usuario respecto al juego. Una de esas son los juegos en primera persona, de first person game, que son los juegos en los cuales yo, usuario, hago las veces de el protagonista, me involucro, y aquí si lo tomamos en términos narrativos de Jean Genet, pues casi que es la perfecta representación de lo que él define como la focalización. Aquí el narrador puede ser externo, pues o narrador omnisciente, pero el focalizador, es decir, quien observa desde los ojos de los cuales se está mirando, siempre son los ojos de nosotros, los jugadores, de nosotros somos los protagonistas. Esto es muy interesante, sobre todo para públicos más jóvenes en este tipo de juegos de shooter. Son juegos muy llamativos para este tipo de juegos de first person. Los juegos de carreras, de automóviles, de motocicletas también son muy interesantes en primera persona porque involucran al usuario, lo meten en situación. Entonces miren que son más del orden paratextual, se resuelven menos cosas, aunque no descarta lo digestivo también en este tipo de producciones. Pero ese pues, es muy importante para que lo tengamos en cuenta allí. Un segundo tipo de presencia del espectador son los juegos en tercera persona. Digamos que en este tipo de juegos ya nosotros no aparecemos allí como personajes que estamos viviendo el juego, sino que vemos el personaje desde una perspectiva digamos, omnisciente. Yo lo manejo, yo lo manipulo. Aquí volvemos a pensar en el concepto genetiano de focalización. Yo aquí, por ejemplo, en el caso de este juego de Mario Bros, yo estoy manejando a Luigi, pero no vivo, no tengo la experiencia, simplemente lo veo desde un momento externo, una parte exterior del videojuego. Entonces esta sería otra posibilidad de third person game, que son también fundamentales para llevar a los personajes, a los usuarios, digamos, a tener más control de todos los escenarios. ¿Cuál de los dos es más importante? Los dos tienen sus particularidades, sus intereses. Aquí ya es decisión de la construcción del juego que ustedes quieren hacer o del guión que quieren realizar, pues para qué público objetivo lo quieren llevar. Miren que estos dos están mostrando más de puntos, los dos que están mostrando tienen que ver más con esa dinámica de juegos por puntos y fueron en third person, pero no es exclusivo de eso. Yo puedo jugar, en el caso de Batman, puedo jugar en tercera persona, o también puedo jugar juegos tipo ese Batman en primera persona. Bien, entonces aquí tenemos este tema tan importante, que son 2 características que deben tener en cuenta
en el caso de los videojuegos, sobre todo para llevar a cabo estos elementos que son fundamentales para nosotros, es cómo tenemos la presencia del personaje. Recuerden, la construcción del guión de videojuegos, la construcción, la presencia de nosotros los usuarios es diferente. Aquí hay que tenerla en cuenta, cuáles son las mecánicas de jugabilidad y cuál es la presencia que tiene el personaje, el usuario, con el protagonista. Distinto a cuando pasa en un escenario, digamos, audiovisual más del orden de una película, de un corto, de una serie, donde ya yo casi que no estoy pensando mucho en ese personaje. Sí pienso en la audiencia, pero no en cómo se comporta frente al juego. Aquí la cuarta pared se rompe totalmente porque aquí yo hago parte del juego, hago parte de la diégesis con el personaje. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Una tercera parte de esta clase tiene que ver con esta última elemento que vamos a ver, y es con el Game Concept Document. ¿Qué es eso? Esto es lo que llamaríamos en términos coloquiales la Biblia del videojuego, es decir, el documento que ustedes deben preparar. Las personas que están pensando en videojuegos como obra seminal dentro de su proyecto o videojuegos dentro de una de las elementos narrativos, pues deben pensar mucho en la creación de este Game Concept Document, este documento conceptual del videojuego, que básicamente no es nada distinto a lo que ya se les ha solicitado en la gran Biblia Transmedia. Uno, la idea general del videojuego, es decir, sobre qué quiero yo trabajar esto, cuál es el videojuego, el storyline, la sinopsis, el público objetivo, pues eso también ustedes ya lo están desarrollando desde toda la estructura del proyecto transmedial, la plataforma importante. Yo estoy pensando eso para juegos de video dentro de una consola, estoy pensando eso para juegos dentro de un computador, estoy pensando eso para aplicaciones en el celular, para dispositivos móviles. Entonces definan ustedes qué es lo que más les interesa en este escenario tener en cuenta. Entonces ahí esto es fundamental para que lo lleven a cabo. Entonces esta parte de la plataforma con la cual ustedes quieren trabajar. El género, pues obviamente, sobre todo cuando estamos trabajando esos elementos diegéticos dentro de la expansión narrativa, pues son importantes. ¿Qué género estoy trabajando? ¿Qué género quiero yo involucrar para mi proyecto? El argumento, el estilo visual. Todos estos primeros puntos del 1 al 6 son puntos que ustedes ya han desarrollado, inclusive el punto 7 también ya lo han desarrollado, que tiene que ver con los personajes. La caracterización de los personajes, insisto, una caracterización para videojuegos mucho más concreta, mucho más que concreta, profunda, una caracterización mucho más llevada a construir realmente la psicología de ese sujeto que protagoniza el juego. Vamos a mirar otros elementos, la mecánica de juego, deben desarrollarlas, pues aquí ya lo vimos, cuáles son las mecánicas de juego, cuáles les interesa a ustedes y piénsenlas relativas a el personaje usuario que ustedes han definido, igual las metas que debe conseguir y la experiencia del usuario. Esto es fundamental, cómo yo estoy viendo esa experiencia del usuario, es decir, es un personaje en primera o en tercera persona y cómo este personaje va a vivir realmente una experiencia. Aquí estamos casi que describiendo esos puntos que vimos con anterioridad. El ritmo del juego puede ser un ritmo pasivo, un ritmo activo. Un ritmo pasivo no significa que sea un mal juego. Yo puedo tener una historia de misterio donde debo tener la lentitud, y esto es fundamental para involucrar mucho más al personaje, al usuario dentro de la diégesis, pues eso se debe describir. Y finalmente, las lógicas de nivel y las acciones y eventos. Y de esto quiero hacer una explicación, porque pues esto obviamente no es tan común para nosotros, y aquí pues lo vamos a mostrar. ¿Qué es eso de las mecánicas de nivel, o más bien de estos elementos que tienen que ver con este flujo, con esas lógicas de nivel? Esto es un flujo, voy a ponerlo aquí, voy a quitar esta imagen para que lo veamos sin distracciones. Aquí yo debo describir, ojo que esto es lo que luego van a desarrollar los ingenieros, los desarrolladores de videojuegos. Puede que nosotros como comunicadores no tengamos expertise y no conozcamos nada de lo que tiene que ver con programación. Sin embargo, yo sí debo tener claro esto, cómo arranca el juego, qué pasa en la primera parte. Si el personaje dice que si juega, entonces ¿qué pasa? Si no, entonces sale el juego. Es decir, desarrollar cada uno de los puntos. Esto para nosotros como comunicadores, insisto, puede ser difícil de entender al principio, pero es muy importante porque nos lleva a nosotros a pensar básicamente cómo se va a desarrollar el paso a paso, la lógica de cada uno de los elementos.
Y esto para la construcción del guión es muy bueno hacerlo, porque yo sé entonces qué le pasa al jugador si, o al personaje si toma un camino A o un camino B, qué pasa si en ese camino B entonces puede llegar más fácil a la muerte. Todo esto hay que desarrollarlo. Para eso estos flujos de nivel, estos flujos del juego, son muy interesantes. Y la otra parte, que la veamos aquí en este desarrollo, es el de las acciones y eventos, esta parte del punto 12. Ya vimos la lógica de nivel, ese flujo que acabamos de ver, y las acciones y eventos básicamente se refiere a también un poco a esta, digamos, imagen ya, este desarrollo que yo tengo con los personajes. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo las acciones? El personaje se desplaza por los distintos espacios, hay preguntas, si hay preguntas entonces si dice no, ¿qué va a pasar? Si dice sí, se encuentra con ese otro personaje, cuando se encuentra con un fantasma. Esto es una historia que estamos construyendo de un guion que hicimos para un videojuego sobre Edgar Allan Poe. Cuando se encuentra con un fantasma sobre una pregunta, si no la responde, entonces ¿qué pasa? Aquí dice, por ejemplo, si la responde correctamente, libera al fantasma y puede continuar. Si no la responde correctamente, tiene una oportunidad de buscar el libro correspondiente. Es decir, aquí va pasando por distintas cosas. Este juego que estamos desarrollando acá, y que ya está todo el Game Concept Document desarrollado, pues básicamente lo que permitía era incentivar la lectura y escritura e incentivar la obra de Edgar Allan Poe en chicos, en adolescentes, en chicos de octavo y noveno grado. Entonces, aquí, por ejemplo, uno, si conocía la obra, pues más fácil iba pasando el juego, si no le hacían preguntas, iba desarrollando, pero se metía en la misma obra de Edgar Allan Poe. Entonces, esto, por ejemplo, también le facilita luego al guionista, perdón, al desarrollador, pues tener mucha más propiedad sobre el desarrollo del juego. Y para uno como guionista también le permite a uno ir poco a poco desarrollando cada uno de estos elementos. Básicamente esto es entonces lo que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos. Me parece que es fundamental que ustedes tengan en cuenta que esto es clave para el desarrollo de una buena estrategia transmedia. Aquí tenemos las referencias que hemos tomado de algunas páginas web, ahí pueden consultarlas, el Game Concept Document que hemos desarrollado para el juego que les estaba comentando, y que es importante pues para tener en cuenta en la construcción de videojuegos. Es importantísimo entonces que pensemos que esto nos va a ayudar mucho a generar expansiones narrativas, a generar mucho más propiedad en el desarrollo de distintas historias, a permitirnos a nosotros tener en cuenta que podemos, digamos, expandir más desde puntos, desde espacios en blanco, desde agujeros de conejo o desde pistas de migración. Esta es pues esta presentación, la clase virtual que teníamos preparada para que ustedes la tengan en cuenta dentro del desarrollo de videojuegos y tengan en cuenta ese Game Concept Document, porque esos elementos habría que agregárselos a la Biblia Transmedia de la cual ustedes pues están desarrollando. Les agradezco muchísimo y pues espero que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues estaremos siempre prestos a responderla. Hasta luego.